Laboral y Política de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es miembro de la directiva del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, CEPES, desde 1990. Es un pensador, ensayista, articulista, autor y coautor de al menos una decena de libros, miembro fundador de la corriente de izquierda socialista del Partido Socialista Obrero Español, ha sido diputado en la legislatura 1996-2000, fue portavoz adjunto del grupo de comisiones exteriores, y si no recuerdo mal también de Educación y Cultura, de larga trayectoria política, pero probablemente uno de los referentes en filosofía del progreso de mayor relevancia en España. Hace tiempo alguien del club me sugirió que abordásemos el tema de la religión desde el punto de vista de la filosofía. Y la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por conectar con el más allá. El más acá lo hace sufrir y la experiencia religiosa proporciona explicaciones globales, interpretaciones acerca del mundo, y las relaciones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio entre los vivos con sus ancestros. Al fin y al cabo, la afectividad es lo que nos mueve en mayor medida. Y a través de ritos, sacrificios, ceremonias, oraciones, la gente intenta establecer un contacto con una fuerza superior. Uno de los libros de mayor referencia de historia de religiones es el de Mircea Eliade, donde él explica que la experiencia básica y fundamental de todas las religiones es la trascendencia del mundo espiritual, y hace oída a través de la historia, desde la prehistoria, cómo se van encadenando las distintas religiones y cada una se retroalimenta de la otra, y el fundamento y la base de fondo va cambiando muy poco a poco. En realidad, el trasfondo sigue siendo lo mismo. Según la RAE, la religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración, pero detrás de esto hay una permanente polémica que se centra en creacionismo o evolucionismo. Y lo que hay detrás es la angustia con la certeza de la vida y el temor a la muerte, el temor a ser castigado. En el fondo, detrás de todo, hay miedo. Y yo le pedí a Antonio que nos trazara el por qué en este momento, de alguna manera, hay una gran preocupación por la religión. Desde 1524 a 1697, que fueron las famosas guerras de religión, no nos habíamos enfrentado a tantas guerras de religión como hoy en día. ¿Y esto es un retorno a las religiones? Tira la palabra. Bueno, antes de nada, ¿hay que ponerlo más para acá o más atrás? Más para acá. Estoy ya bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, agradecerle la invitación a Andrés y de todo el título que se ha puesto ahí, cuando me quede con alguno, lo que me ha gustado más es el final, una encrucijada filosófica, porque es donde lo que voy a intentar explicar por qué, y tiene mucho que ver con lo que has dicho, por qué estamos ante esa encrucijada filosófica del retorno de la religión, en qué momento se produce, con la evolución de dónde nos lleva
la idea del eclipse y por qué hoy vuelve. Incluso entrando en este tema tan apasionante de en qué medida las guerras de religión, hoy vuelve a haber choques, unos dicen de civilizaciones, guerras de religión, ¿qué significa? Para eso hay que hacer una mínima visión genealógica, desde el punto de vista de la historia de la filosofía, una visión genealógica que tiene algo de esquemática, de pedagógica. Procuraré de vez en cuando poner algún tipo de autores, procurando también poner autores españoles interesantes que han sido a veces muy desconocidos en este debate fuera de España, pero en otras ocasiones no, pero que tienen relevancia de cara. Efectivamente tienen que ver con lo que has dicho. ¿En qué medida surge en un momento determinado la idea de que ha habido un choque, ha habido guerras de religión y es preferible dar un paso que permita que las religiones de alguna forma no ocupen el lugar central? Eso podríamos decir que es la ruptura de la cristiandad, el momento que se produce en la Reforma Protestante, el problema del choque que se va dando entre protestantes y católicos en el mundo europeo. Y en ese momento surge la idea de en qué medida hay que ir a un mundo, ¿no? Porque fue mucho tiempo el que hubo de guerras, de choque de religiones. Pensemos en las figuras españolas, por ejemplo, la figura de Carlos V, la figura de Felipe II, etcétera, ¿no? La figura, cómo marcó todo el reinado, todas las tensiones que había, la idea de cómo se podía mantener el imperio en esa circunstancia, todo el debate que de alguna manera saldrá después en coloquio o en alguna referencia que haré, por ejemplo, a la fecha esa emblemática, ¿no? La fecha emblemática de 1492 aparece como la fecha decisiva. Ahora nos la han recordado en un doble sentido. Nos la han recordado la presidenta electa del gobierno mexicano, del Estado de México, al decir, oiga, ustedes tienen que pedir perdón por lo que fue la conquista. Nos lo han recordado también ante las críticas del gobierno español a la política del Estado de Israel. Nos han dicho, oiga, pero ¿qué van a decir ustedes? Si ustedes fueron los responsables al principio, ustedes hicieron la expulsión de los judíos. O sea, hay una especie de historia que está detrás. Hoy cuesta mucho, ¿no? A veces cuesta mucho, se nota mucho la pérdida ahí de la tradición republicana en España, la pérdida de la tradición laica, porque esa forma, por ejemplo, que se ha planteado, se debate, que después quizá puede surgir en el coloquio o en la conversación que tengamos después, ¿debía el gobierno español, el Estado español, haber pedido perdón? Porque en principio no es una cosa de una persona, del jefe del Estado, es una persona del gobierno de ese Estado, dado que es una monarquía parlamentaria. Entonces es interesante ese punto, ¿no? Porque directamente el Vaticano dijo, no, si nosotros ya hemos pedido. Nosotros sí consideramos que hay que purificar la memoria, nosotros no nos pidan ustedes. Entonces, ¿por qué nos hemos empecinado nosotros en no haber afrontado el tema de otra manera? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el tema del tipo de cultura política dominante que ha procurado que haya cuestiones que, como no se sabe muy bien cómo resolver, no se tratan, se van dejando aparte. En otro tipo de cultura política, la respuesta pues hubiera sido, que no había para haber hecho una respuesta, pues desde Bartolomé de las Casas, el debate que se dio en España, lo que significaba la conquista, la evangelización, bueno, pues todo ese tema, en qué medida era descubrimiento, era encubrimiento, pero es como esos temas que quedan apartados. Igual que el tema de la contestación del gobierno de Israel, que de pronto diga, ¿quiénes son ustedes? Pues eso, por ejemplo, tú piensas en la perspectiva de lo que era la cultura republicana de un Fernando de los Ríos, por ejemplo, pues impensable, quiero decir, porque la cantidad de escritos sobre ese tema fueron enormes. Cuando fue el embajador del gobierno de la República en plena guerra civil, pues él se ve en todas sus conferencias, lo que intentaba explicar es qué había significado la construcción del Estado español, cómo se había hecho la homogenización de creencias, cómo se había impuesto una sola religión, cómo se había producido la exclusión de los judíos, de los musulmanes, cómo se tuvo siempre rechazo de los protestantes, qué significaba esa cultura que se va construyendo, y hace que cuando va a Estados Unidos y le piden, diga usted, que esa cosa norteamericana, ¿a qué religión pertenece? Él pone erasmista, recordando lo que había sido la figura de Erasmo. Por tanto, ahí hay una cultura que en España es una cultura que ha sido marginal en relación a lo que ha sido la cultura triunfante, como veremos. Pero yendo a la historia de la filosofía más, digamos, más convencional, en el lugar de España pues es menor, como es natural, como todo el mundo sabemos,
Bueno, pues efectivamente esa es la cultura. Esa es una cultura que parte de la idea de que la Ilustración es el momento de dejar atrás esos elementos, también de dejar atrás, has dicho tú una cosa muy importante, ¿no? Al comienzo, la idea de que en qué medida las religiones parten también de la idea del miedo, en qué medida existe el miedo, en qué medida el interrogante de lo que no se entiende, de lo que no se conoce. Bueno, yo siempre recuerdo cuando era profesor en enseñanza secundaria en Historia y Filosofía, precisamente en San Boi, fue uno de los primeros lugares donde fui profesor en el curso 80-81. A mí una de las cosas que más me gustaba era poner el escrito de Voltaire después del terremoto de Lisboa. Entonces estaba pensando estos días en esto, en contraste con lo que ha ocurrido con la Dana, con todo esto que ha ocurrido, porque en aquel momento, ante lo que ocurre el terremoto, Voltaire continuamente, la implicación es cómo es posible que podáis imaginar un ser supremo que sea providente, que sea benevolente, que sea amoroso, si permite el mal. Esta es un poco una idea continua, llevar el rechazo, la idea de que la Ilustración tiene que superar todo ese tipo de servidumbre, todo ese tipo, digamos, de apuesta por la oscuridad. Esta es una perspectiva que está en esa cultura ilustrada y, de alguna forma, si uno fuera, pues diría, bueno, pues ahí hay un esquema que va Ilustración, secularización del poder político, secularización del conocimiento, la emancipación yendo a la racionalidad científica, llevando, de alguna manera, la secularización de la propia moral. Entonces, ¿por qué a pesar de todo, ese es un punto que va chocando continuamente? Bueno, pues va chocando continuamente porque desde el principio surge un movimiento muy importante frente a lo que va a ser, digamos, la perspectiva liberal, la perspectiva que va recuperando el tema de, bueno, pues, de lo que significa la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, hablábamos en el coche cuando veníamos, las declaraciones de independencia, etcétera, que es el romanticismo. Entonces, el romanticismo siempre se ha vivido como un movimiento de choque frente a la Ilustración. Y ese movimiento de choque frente a la Ilustración del romanticismo plantea precisamente este problema del sentimiento, este problema de la pasión, este problema de lo que no es la razón, de que la razón no puede ser solo la razón científica, de que no puede ser solo la razón productiva, que no puede ser solo la razón utilitaria, que no puede ser solo lo que va a ser la revolución industrial, el capitalismo. Y ahí es donde efectivamente va surgiendo un rechazo a esa perspectiva, si diríamos, bueno, pues hay una perspectiva de una cultura de la Ilustración que lleva al positivismo, que lleva a lo que va a ser la racionalidad productivista, la racionalidad instrumental, pero frente a eso hay una cultura romántica que va a tener una enorme importancia en el rechazo a esa cultura ilustrada, en la reivindicación del sentimiento, va a tener mucha importancia también en la forma de volver a recuperar los nacionalismos, las naciones, o sea, en lugares donde no se había llegado a construir la nación como Estado, como Alemania, como Italia, en lugares donde comienzan a surgir al final ya del 19 naciones sin Estado, caso de Cataluña, caso del País Vasco, los lugares donde efectivamente hay un sentimiento de identidad vinculado a la personalidad colectiva, a la cultura, a la lengua, a la religión. Lo tenemos aquí, que esto para un madrileño siempre tiene sus cosas, ¿no? Cuando ves a Presidentilla que dice aquello de cuando vamos a cerrar los 1000 años, aquella frase de la cultura catalana, este es el alma, la personalidad de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra nación. Madrid no te das una idea a dónde podrían ir, porque claro, es complicado. Si vas al Escorial ya la cosa sería complicada por la connotación que tiene de Felipe II, no digamos de otros lugares. Pero efectivamente en los lugares donde está asociado a la reivindicación de una identidad que ha sido combatida, que ha sido proscrita, donde la religión ha jugado un papel, sigue teniendo una enorme importancia. Pero ahí surge una perspectiva que va a plantearse la interrogante que ha dicho muy bien Andrés, que es, bueno, y entonces, si efectivamente ese movimiento si hay ese choque, ¿por qué hay esa pervivencia ya desde el final del 19 de esa desidentidad religiosa? ¿Cuál es la raíz última? Y claro, en la encrucijada filosófica de entonces, pues claro, hay ahí tres autores que van a ser decisivos, muy distintos los tres, pero los tres vinculados a lo que llamamos la filosofía de la sospecha. Son Marx, Nietzsche y Freud. Los tres van a plantear el problema de en qué medida la religión
necesita que haya una crítica de la religión. No basta decir, tenemos la razón, dejemos aparte los sentimientos, hagamos que los sentimientos estén en el tabernáculo de la conciencia privada, hagamos un espacio donde esto no interfiera. Hay que preguntarse por qué esto sigue arrastrando emociones, ensoñaciones. Ahí es donde está pues, toda la perspectiva de Nietzsche sobre la muerte de Dios, la perspectiva del nihilismo, la perspectiva de Marx sobre la religión como opio del pueblo, la perspectiva de Freud sobre la religión como la última ilusión, es decir, la idea de que nosotros, los racionalistas, dicen, tenemos un pequeño Dios logos, que es la ciencia. La gente prefiere una ensoñación de que haya un tipo de deseo que no tenga límites y de alguna forma ese deseo lo puede colmar en un momento determinado la religión. Interesante la biografía de los tres sobre este tema, especialmente la de Freud, ¿no? Freud vivió toda esa perspectiva interesantísima, realmente la biografía de Freud para esto, que le pasó como a tantos, porque claro, vivió más que Marx. Marx muere en 1883, pero Freud vive ya hasta que ya está empezando el nazismo, tiene que abandonar Viena, se va a Londres, etc., ¿no? Y entonces vivió esa mezcla que de alguna forma ha jalonado el siglo XX, que es cómo teóricamente rechazo los elementos del monoteísmo y también del monoteísmo judío, y también la idea de que puede haber un pueblo elegido, pero no quiero, ni deseo, ni puedo, ni debo poner estas críticas por escrito porque está produciéndose el elemento del nazismo de atacar al pueblo judío. Entonces no quiero contribuir para nada. Entonces él continuamente decía, pero es usted judío, como le pasó a tantos. No, judío. Soy alemán, soy francés. Mi padre luchó en la Primera Guerra Mundial, y judío. Pero claro, no, es el otro el que te designa. Usted es judío. Entonces, no, claro, tú has visto como la barbarie que estaba ocurriendo, lo que se estaba produciendo en un momento determinado. Dices, no quiero de ninguna manera aparecer que no quiero saber nada, que quiero mirar para otro lado, que abandono a la gente de tradición o de mi cultura, de mi religión, cuando están sufriendo la solución final y todo el espanto que existe. Por tanto, sí que hay un fenómeno que tiene efectos, yo diría, en tres dimensiones distintas. Es verdad que se puede discutir mucho, es muy esquemático. Nietzsche, de alguna forma, está más vinculado a lo que Lukács llamará el asalto a la razón y a la perspectiva de, bueno, qué es el racionalismo, en qué medida conduce después a lo que va a ser el nazismo. Esto hay que matizarlo mucho, pero hay una perspectiva. Freud, sin embargo, está mucho más vinculado a ese tipo de mundo más liberal, en parte liberal conservador, que queda verdaderamente estremecido con lo que está ocurriendo en esa Viena que él había adorado, en esa Viena cosmopolita, en esa Viena multicultural, en esa Viena que tenía una gran creatividad científica y que de pronto ve que empieza a ser visto como una perspectiva, un antisemitismo que va galopando y que después, no hay más que leer aquello de Mi lucha de Hitler, va a provocar, bueno, pues todo lo que es el fenómeno del nazismo, la anexión, etc. Y Marx es el que va a influir más, no cabe duda, en la nueva clase social, que es el caso del proletariado. O sea, podríamos decir que de alguna forma, frente a la aristocracia del antiguo régimen, frente a la burguesía, la emergencia de una nueva clase, que es el proletariado, hace que encuentre en Marx y en el marxismo no ya una explicación del desarrollo histórico, sino una esperanza de emancipación. Y en esa esperanza, evidentemente, la religión aparece, vamos a decirlo con sus propias palabras, la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. Es la idea de que es el inicio de toda crítica, porque en definitiva, en las ensoñaciones que ha provocado la religión está en la idea del opio del pueblo, del adormecimiento, de intentar de esa forma superar los dolores, las crueldades, lo que ocurre, la explotación, en una perspectiva que él vive de alienación. Nos podemos preguntar, ¿esta perspectiva que planteaba Marx ocurrió, se confirmó en el siglo XX o no? Y después de estudiarlo mucho, son muchos los que ven que no. Porque realmente, no digo ya en el caso de España, claramente no. La religión no adormeció nada, la religión excitó hasta el punto que fue la legitimación de un golpe militar, la idea del nacionalcatolicismo, la idea de entender la guerra civil como cruzada, o sea, todo menos el adormecimiento y el opio. Fue, digamos, el revulsivo, el fuego, la llama. Allí no hubo nada de opio, fue una cosa a lanzarse completamente contra el mal, o sea, ahí no hubo nada de eso, no hubo nada de ese fenómeno. Pero en otros lugares es un tipo de consuelo ilusorio
en qué medida, en qué sectores funcionó. Y yo creo que ahí tenemos que pensar para esa generación, cómo viven ellos en esa encrucijada filosófica, lo que significó, lo que ha llamado este historiador marxista británico tan interesante, Hobsbawm, el largo siglo XIX y el corto siglo XX. El largo siglo XIX es, él dice, los siglos no van por las fechas que pongamos, sino por las épocas. Él dice, empieza en 1789, termina en 1914. Porque, bueno, pues que es un siglo que empieza con la Revolución Francesa, que hay largas etapas, que hay combates, que hay conflictos, pero donde de alguna forma se piensa que la violencia ha quedado atrás. Vamos a pensar. O sea, eso nos repasa, bueno, Marx muere en el 83, lo que significa de pronto el debate que se da en la socialdemocracia alemana entre Bernstein, Kautsky, Rosa Luxemburgo, finales del 19. ¿Qué dice Bernstein? Pues algo, ahora nos parece, se dice, para mí es el socialismo, tareas de la socialdemocracia. Bernstein pensaba que iba a ser un siglo XX pacífico. Él creía que el socialismo podía ser un heredero del liberalismo, que podía avanzarse, como llamaríamos, sin trompetas ni tambores, que no tenía sentido la vía insurreccional, que la Comuna de París había sido algo excepcional, pero que ese no era el camino. El camino era la vía electoral y el llegar a pactos con partidos de la burguesía reformista, la burguesía republicana. De alguna forma en Francia es lo que se hizo más con Jaurès. Jaurès dice, por ejemplo, que esto es un debate interesante, esto que se discute ahora, se dice, pues, con las elecciones americanas y con los fenómenos europeos, se dice, es que la izquierda no tiene que plantearse problemas de identidad, tiene que plantearse problemas de derechos económicos sociales. Pues vamos a ver. Si no va al caso francés, ¿qué dice Jaurès? A usted la sección francesa, la Internacional Obrera, la esfió, pero ¿cómo es eso de que los obreros no van a tener un sentido de la nación y de la patria si están viendo que un señor, que era Dreyfus, que era un comandante, le están acusando de un delito que no ha cometido, porque es judío, porque es esto? Tendremos nosotros que asumir también que eso es una batalla, que no es solo la batalla contra la explotación económica, es la batalla contra la manipulación política, contra el engaño, y entonces él dice que no, que nosotros tenemos que aparecer como herederos. De alguna forma en España pasa lo mismo. Jaime Vera frente a Iglesias, Benito Pérez Galdós, etc. Dice, bueno, pero hombre, por mucho que quiera usted hacer un partido que sea fundamentalmente obrero, tendrá usted que, después de la Semana Trágica, después de lo que se había vivido en 1909, es cuando ya Iglesias accede a que haya una coalición con los republicanos. Dice, bueno, tendremos que... ¿Por qué? Porque en todos ellos hay que, además de los elementos sindicales, económicos, de explotación, de jornada laboral, de cobertura de desempleo, de todos estos temas, hay un tema decisivo, que es el tema de la patria, el tema de la identidad, y ahí hay una batalla que ellos ven que es una batalla entre una forma de interpretar la identidad como identidad laica, identidad republicana, y otra forma de identidad como identidad católica, como algo que es la sustancia esencial de la nación. Entonces esto ocurre en España, ocurre en otros países. Pero lo que cambia en relación a la perspectiva de Marx es que efectivamente la religión, en el caso español y en otros, pero sobre todo en el caso español, es por lo que nos cuesta tanto entender el esquema de cómo ha funcionado en otros lugares de Europa, pues no fue una adormidera, fue una dinamita. Aquí no hubo adormidera, aquí no llegó el 14 de abril y ya estaban preparando directamente Acción Española, el monarca, la relación con Mussolini, el monarca que se había exiliado, Alfonso XIII, Mussolini, los otros, la CEDA, incluso a los que quisieron llegar a un acuerdo, un acomodo. En el caso de Herrera y la CEDA les acusaron de tibios, de blandos, que recuerdan muchos debates que hay ahora, el debate entre Vox y el PP, la derechita blanda, la derechita tibia, la tal, bueno, pues recuerda mucho aquello de Acción Española frente a la CEDA, pues recuerda un poco, a salvar las distancias, lo que es ahora Vox frente al PP, etcétera. No, nada, quiero una cosa que sea mucho más violenta. Por tanto, violencia. Pero en otros países europeos sí tuvo un papel la religión, pero no era el papel relevante, predominante. Así como en España es difícil pensar que uno puede interpretar la guerra civil sin tener en cuenta, además de la cuestión nacional o la cuestión de los latifundios y la reforma agraria o de la tradición pretoriana del ejército, sin tener en cuenta la cuestión religiosa, porque fue decisivo para legitimar el golpe y para legitimar la dictadura posterior, uno estudia el caso del nazismo en Alemania, pues no es lo mismo, claro.
No es lo mismo. El caso del fascismo en Italia tampoco es lo mismo. El caso de Francia tampoco es lo mismo. Y ahí, sin embargo, sí tiene mucha más importancia que lo que fue aquí el catolicismo, tiene mucha más importancia la cuestión judía. Tiene mucha más importancia la cuestión judía porque va a marcar la historia de todos estos países. Y ahí es donde nosotros debemos hacernos esta pregunta sobre la encrucijada filosófica. ¿Por qué, al terminar la Segunda Guerra Mundial, al haber vivido nada menos que tres elementos de violencia tan tremendos como fue Hiroshima y la bomba atómica, como fue todo lo que había sido la solución final de Auschwitz y todo lo que había significado el conocimiento de los campos, y como fue también cuando se va descubriendo, y más todavía una vez que muere Stalin, que lo dice el propio Khrushchev en el 20 Congreso, lo que había sido el Gulag? ¿Por qué en aquel momento vuelve una parte de la religión? Vuelve la preocupación por la religión. Y yo creo que tiene bastante que ver con una cosa que explicó muy bien un filósofo español, que fue un gran maestro precisamente de la filosofía moral, que era Aranguren. Aranguren lo explicó muy bien en sus libros, en Ética y Política, en su libro Explicaciones de la filosofía de la vida contemporánea, en su libro Marxismo como moral, en la crisis del catolicismo. Aranguren yo creo que lo explicó muy bien. Aranguren dijo, bueno, no solo él, claro, pero él dijo, aquí hay un momento donde al terminar la guerra, es verdad que hay una zona que en la cultura política probablemente fue dominante. La idea de que había triunfado frente al nazismo, que había sido el sumo mal, la idea de que la democracia liberal capitalista necesitaba un gran acuerdo, el keynesianismo, los derechos económicos sociales, fue prevaleciendo el neopositivismo, toda esa cultura. Y ahí pues, la religión no tenía mucha relevancia. Pero es que hay otro debate, que fue francés y que también tuvo otros países, que es el debate que Aranguren le dedicó mucho tiempo, que va a marcar el existencialismo. Y ahí es distinta la perspectiva. Ahí la perspectiva es cómo es posible que se haya producido un mal que haya llegado a estos niveles. Ahí ya no es la pregunta de Voltaire. La pregunta es cómo ante la catástrofe yo implico, digamos, yo interpelo a ese Dios que lo ha permitido. No, es la pregunta ¿qué ha ocurrido para que se haya producido males que hayan llegado hasta la barbarie y que incluso hayan provocado que una parte de la población mirara para otro lado para no querer saber? Y entonces efectivamente ahí empiezan todos los debates que va a provocar la mezcla, sobre todo en los autores que lo ven en la filosofía y la literatura, por ejemplo, en Albert Camus, por ejemplo, pensemos, en Sartre, toda la idea de qué se puede hacer, ¿no? Eso, se puede hacer algo. Es decir, cabe pensar que alguien pueda imaginar que puede ser un ser moral si entra, por ejemplo, en el mundo de la política. O por el contrario, tiene que considerar que todo el que entra en el mundo de la política entra en un mundo que está contaminado, que es un mundo que al final te da manos para intervenir, pero al final te manchas inexorablemente las manos. Es preferible evitarlo si no quieres ser un ser moral. Bueno, estos son debates que se dan, porque son debates que ellos vivían de una forma completamente acuciante, lo que había sido la resistencia. Claro, es una época que una generación va a la guerra del 14 al 18 y no han pasado 20 años y va otra vez a la guerra, del 39 al 45. Claro, es que no había habido cuantos resuellos. Una gente que pensaba que de alguna forma el liberalismo, la razón, la ilustración avanzaba, se cuentan con Hitler del 33 al 45. Claro, dice, bueno, pero ¿y esto? ¿Y cómo se cuenta que le invaden el país? ¿Y cómo deben hacer? ¿Deben intervenir? ¿Deben hacer acciones violentas? ¿No las deben hacer? Todo eso generó un debate muy tenso, un debate muy fuerte durante mucho tiempo, que efectivamente planteaba la idea de qué medida era compatible la moral y la política. Y ahí sí que tuvo una cierta época de vuelta a los debates sobre el tema de la religión. Tuvo una enorme fuerza. No, curiosamente, lo que va a ocurrir 20 años después. En aquel momento, también otro filósofo español lo ha señalado muy bien, Reyes Mate, al estudiar el problema de la memoria de Auschwitz, no querían saber nada de lo que habían salido de los campos. Los que iban a crear el Estado de Israel, no nos cuentes, porque tenían, que yo creo que está en parte en la locura de Netanyahu y todos estos, la culpa de decir
no volveréis, ¿cómo es posible que permitierais que os trataran de esa manera? Ibais como ovejas al matadero, ¿cómo es posible que fuerais a los campos de Gad de esta forma? ¿Cómo nos rebelasteis? ¿No le contéis a la gente joven nada de esto porque le vais a desanimar? O sea, tuvo que ser cuando ya llegó el tema de Eichmann, el tema de cuando lo secuestran, lo que vio esta gran filósofa Hannah Arendt, cuando eso empieza a volver a aparecer, empieza ese debate. El Estado de Israel considera que es importante recuperar, reconstruir, reavivar la memoria del Holocausto de cara a la legitimidad de su propio Estado. Pero durante tiempo esa no era la memoria que aparecía, pero sí era la otra, la memoria de la resistencia, la memoria de en qué medida esa vida puede tener sentido, puede no tener sentido. Ese punto tuvo una enorme relevancia en ese momento. Es verdad que la cultura política iba más bien por el otro lado. La cultura era más la cultura del final de las ideologías, de la tecnocracia, de que eso ya se había ocurrido, muy occidental eurocentrista. Porque violencia seguía habiendo, seguía habiendo en Argelia, seguía habiendo en Vietnam, había violencia. Claro, había sitios donde había procesos revolucionarios, pensemos en Cuba, pensemos en la guerrilla latinoamericana, violencia, pero era la idea esta muy europea, muy eurocentrista, de que en la medida que no lo hay en mi jardín, digamos, lo otro es la selva, allí sí se mata, pero aquí no. Y, hombre, y efectivamente de una parte lógica, porque había habido tanta guerra previa que, bueno, pues por fin se había llegado a un cierto tipo de paz, etc. Y ahí es interesante ver que se produce una evolución. Por eso me interesaba mucho cuando hablabas en el coche de la estación, te iba escuchando. La diferencia de perspectiva, lo que llamaría Ortega las experiencias de la vida. Las experiencias de la vida según como sean los países, ¿no? Países. Porque, claro, tú, por ejemplo, al venir en el 77 y al haber vivido toda esa experiencia que nos contabas en el coche tan interesante, que desde pequeño ya nos explicaban lo que era la Ilustración y lo que había significado y lo que eran los padres de la patria. No es que aquí fuera solo distinto, en el sentido de bueno, pues el régimen franquista y tal. Es que en el combate contra el régimen franquista, aquí aparece como un elemento decisivo el factor religioso. Es decir, yo cuando te escuchaba, estaba pensando en lo que he ido leyendo en los periódicos en el viaje Madrid-Girona, hoy mismo, y recordaba, por ejemplo, bueno, pues un reportaje que sacaba La Vanguardia, ¿no? La Vanguardia sacó el otro día un reportaje que salía Pujol, Artur Mas y Trías, que leído era interesante, pero visto por vídeo mucho más. Cómo se hablan uno a otro, cómo se dicen, cómo Pujol los para, cómo Pujol no oye, cómo dice, bueno, estábamos por el, yo no era independentista, todo ese tipo de eventos. Y ahí donde recuerda que no, que fueron con unas peñas del Barça a crear Convergencia a Montserrat. Entonces, tenemos como el factor religioso pues tiene una importancia en aquel momento en la reconstrucción. Pero si de ahí uno lo complementa con esta película, que algunos quizás habéis visto, una serie que han puesto Las Abogadas, esta película de Las Abogadas, que sale la historia bueno, pues de las que después van a estar van a vivir el 1001, pero después nada menos que lo de los abogados de Atocha, Paquita Sarquillo, Cristina Almeida, Manuela Carmena, todo este proceso, y ahí efectivamente aparece como un elemento decisivo el elemento del factor religioso por el sacerdote que les ayuda en Palomera. O sea, es una cultura donde efectivamente el debate marxismo-cristianismo era un debate en el que yo me eduqué de joven fortísimo. Era un debate que estaba a la orden del día. He citado lo de Aranguren, lo del marxismo como moral, pero por ejemplo podría ser Comín, no el actual, el padre, aquí de cristianos en el Partido Comunista en la Iglesia, o el debate que se va a dar en aquel momento con aquel teólogo González Ruiz, querer comprometerse, el debate con Álvaro Volado, muchos, o sea, era un debate 10 alegrías, etc. Un debate, hombre, no había todavía democracia, claro, uno de los elementos eran las iglesias como lugar para buscar, para cobijarse, para poder encontrar un sitio para interpelar, o sea, aquello tenía una enorme importancia. Y efectivamente, eso hace que a diferencia tuya, la generación mía, como no habíamos vivido esa cultura republicana, como se había machacado esa cultura republicana con el nacionalcatolicismo, con aquello del contubernio judío-marxista y judío masónico, judío-masónico, y inspirado por el marxismo y Moscú y todo aquel lío que había. Todo aquello
hace que efectivamente nosotros, aunque tengamos era yo más joven, de 70, esa generación éramos mucho más marxistas que republicanos. Mucho más. O sea, era una cultura marxista que había vivido también, nacido de eso, y donde de alguna forma se partía de la idea de que la religión podía ser superada, porque nosotros, diríamos en este texto de Bloch, de este filósofo marxista, la recogeríamos en herencia, la religión en herencia. El otro día en Madrid presentaba una cosa divertida y me acordé mucho de esto. Estaba en un libro, en una agrupación, la agrupación de centro del Partido Socialista, uno de estos libros que han salido ahora, 40 años, o 50, ya digo 40, no 50 años del Congreso de Surense, del año 74. Y entonces, entre los que lo presentaba, estaba uno de los que había estado allí, que era Luis Yáñez, que tiene ya 83 años y tal, y de pronto va contando lo que había significado aquello y dice con gracia, bueno, nosotros hacíamos cosas allí, nos dejaron allí un salón los jesuitas donde organizábamos allí un seminario, que era un seminario sobre la teoría de la alienación en el materialismo histórico. Dice, y me mira a mí, me dice, Antonio, qué pena no haberte conocido, que hubieras venido a explicárnoslo, porque nosotros no sabíamos nada de eso. Después me dijo su mujer, yo no entendía nada, y Manolo Chávez me lo trataba de explicar, todavía entendía menos, que qué diferencia había entre el histórico y el dialéctico. Bueno, pero sin embargo en las facultades de filosofía eso es el día a día, estábamos todo el día con eso, todo el día había. Que si el marxismo humanista, que si el marxismo altiseriano, que si el marxismo gramsciano, que si las traducciones de Sacristán, que si lo que decía Gustavo Bueno, los congresos de filósofos jóvenes eran eso. Entonces, en esa perspectiva, evidentemente era una idea de la religión que se recogía como herencia. La sorpresa que tuvo la generación y muchos de los que vivieron eso, es que eso partía de una idea que era que la cultura política que iba a tener la transición iba a ser una cultura política doble. Algún célebre, muy importante politólogo como Juan Linz llegó a escribir: en España habrá un partido comunista muy fuerte y un partido democristiano muy fuerte, comunitario. Se tenía, bueno, una cultura católica que aún no salió. No hay cultura católica, entre otras cosas, porque el propio cardenal, que entonces encabezaba, que era Tarancón, le dijo al Vaticano, y usted no, yo no puedo, o sea, la idea de que ustedes quieren que haya un partido que todos los católicos militen en lo mismo es imposible. Esto es imposible, yo no, por mucho que nosotros nos empeñemos, no puedo meter en el mismo partido a Ruiz Jiménez y a Blas Piñar, y este no, se declaran católicos, pero esto no sale. El uno está defendiendo al orden 1001 y el otro está absolutamente en la hermandad sacerdotal y en Fuerza Nueva, esto no sale. O sea que más vale dejarlo pasar. Bueno, pues ahí ya te surgió UCD, surgió ya por ese lado. Pero por otro lado, en el caso del Partido Comunista, que tenía una enorme capacidad, había luchado muchísimo, bueno, viene el problema de la generación más marcada por la guerra civil. Y esto yo ya años, cuando digo estos años en el Comité Federal, recordando años escuchando a Felipe González, me acuerdo que esto lo insistía siempre. La gente decía cosas muy distintas, hombre, como todos nos repetimos, pero para él era constitutivo la idea de que las cosas vinieron de tal manera que por poco el Partido Socialista podía no haber tenido lugar. Entonces ahí se contaba la anécdota de aquel director de aquel periódico francés tan interesante, del Observateur, Jean Daniel, también que ha escrito cosas muy interesantes también sobre la cuestión judía y sobre la laicidad, Francia, que le va a ver a la Moncloa, le va a ver cuando gana las elecciones. Le va a ver allí, entonces Felipe González dice, bueno, pues usted, bueno, mire, señor presidente, dice, ahora me dice, señor presidente. Entonces yo flipaba. Dijo, ¿cómo que le diga? Pero no te acuerdas cómo me trataste. Señor presidente, yo no me... Sí, cuando fui elegido secretario general, me hiciste estar en el pasillo 2 horas esperando a recibirme tu revista, y cuando entré y te conté mi proyecto, me dijiste, muy interesante, joven, pero ese lugar ya está ocupado por el Partido Comunista. No tiene usted ninguna posibilidad. Entonces, claro, y no lo decía solo Yandani, lo decía mucha gente, que habría, que eso no podría surgir. Entonces, por una serie de cosas, unos dicen que por una generación más joven que quería pasar la página, otros que por el tema a la vez contradictoriamente o complementariamente de la memoria histórica. El hecho es que eso surgió
Bueno, pues tuvo esa fuerza enorme, esa perspectiva, tuvo, como sabemos, el 30% y después tuvo la enorme importancia de Cataluña, sin la cual no era posible. O sea, lo que permite ver la diferencia entre los años 30 y los años 60 es que en los años 30 o en los años 70 no había socialismo en Cataluña como una fuerza relevante, estaba Esquerra Republicana, estaba el POM, estaba el PSUV, pero había un pequeño grupo socialista y, sin embargo, aquí se monta un lío. Yo cuando fui profesor en San Boi, todavía no me acuerdo de que yo vivía, que es lo que permite que haya una conexión de la Federación Catalana del PSOE, el Partido Socialista de Convergencia, el reagrupamiento, todos los grupos, Obiols, Laventor, Cigarrán, Trilliner, bueno, y eso te va a donde te va, sin lo cual hubiera sido imposible. No ya el triunfo del 82, sino la hegemonía de ese momento. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Que eso provoca que el tema de la religión, para los que se habían educado, nos habíamos educado en esa cultura cristiano-marxista, tiene mucha menos relevancia de lo que pensábamos. Y ahí empieza a haber un eclipse. Empieza a haber un eclipse que quizá en otros países europeos se había vivido después del final de la Guerra Mundial, en el fin de las ideologías, la tecnocracia, etc. Empieza a haber un cierto eclipse, porque hay menos católicos de lo que se pensaba, y tampoco es una izquierda que quiera recuperar eso. Una cosa digna de estudio, vosotros que habéis publicado tanto, sería interesante de estudiar por qué la posición que tiene en aquel momento la dirección del PSOE frente a la dirección del PC en la cuestión religiosa es la contraria a la de Carrillo. O sea, Carrillo es lo del teólogo al comité central que decían. O sea, cristianos del partido, comunistas en la iglesia, enseguida le dan una enorme relevancia a los que deben de bandera roja como Comín, etc. Caso del PSOE, el PSOE fue del PSOE de González, digamos, del PSOE de la época aquella, muy reticente a que la cuestión religiosa tuviera dimensión pública. O sea, el movimiento de marxista cristiano, el movimiento cristiano por el socialismo, el movimiento que había tenido importancia en la Unidad Popular en Chile, en otros lugares, tenía la idea de que tenía que tener una relevancia pública, que había que comprometerse, que la manera de deslegitimar no ya el antiguo régimen, sino la alianza entre el trono y el altar y entre el capital y la religión, era una religión que recogiera lo mejor del mesianismo, de la izquierda y tal. La posición es la contraria. No quieren, porque creen que eso puede afectar la identidad, la unidad del partido. Y curiosamente, cuando a veces dice, es que en ellos les influyó mucho la experiencia de la masonería del exilio. O sea, la experiencia de la masonería era que algo que como tantas cosas hemos olvidado porque se lo ha llevado el túnel de la historia, se lo ha llevado allí, ¿no? Igual que no éramos más marxistas que republicanos, no sabíamos, aquello fue decisivo en los años 30. O sea, la idea de que hubiera dirigentes socialistas, aparte que llamaban socialismo liberal, socialismo humanista, que pertenecieran a la masonería y que pudieran tener doble militancia, decían entonces, partido, hace que la parte más dura, más caballerista, más sindical, se opone radicalmente. Dice que no, que elijan. Claro, si se habían opuesto a eso, eso hacía que Llopis, que era masón, en el tiempo que él está de secretario general, que no estuvo poco tiempo, 28 años, y pone entre paréntesis la cuestión de masonería, no vuelve a actuar. A mí me contaba Pablo Castellano que cuando fue a la ejecutiva, por primera vez, Llopis enseguida le puso una señal para ver si sabía si era o no era. Entonces el otro le dijo, no, pero sé lo que me hablas, pero no. Porque claro, era una cosa muy presente en aquel momento. Entonces decían, hombre, sí, nos hemos opuesto, ¿cómo vamos ahora a permitirlo con los que tengan otra vinculación en la idea de vincular la religión directamente a la jerarquía, o a Roma, o al Vaticano? Llamaban los vaticanistas. Por tanto, fuera por ese motivo, fuera por el problema del pasado, fuera por cómo había cambiado la sociedad española, eso fue decayendo. Y allí es interesante de estudiar la reacción que van teniendo cada uno de los jerarcas de esa iglesia desde el principio. Es decir, así como no era posible la posición que tuvo Tarancón de deslegitimación de la dictadura, no ya sin el apoyo, sino sin el aliento, sino sin de Montini, que es Montini el que le da el apoyo y él le tiene que decir, usted no pensará que yo voy a dar esta batalla si usted permite que los jesuitas se dividan, porque si va a haber dos compañías de Jesús, ¿cómo pretenderá usted que yo voy a dar esto? Uno va a estar legitimando a los otros, pero esto no se le ocurre a ustedes. Entonces, claro, se para desde España y empiezan a hacer esa labor, incorporan aquel patino, esa es la posición un poco de Montini. Cuando aquello ellos creen que ha salido bien, que ha salido estupendo,
por fin hay una constitución y por fin se han recuperado las dos Españas y han logrado superar eso y están tan contentos, digamos. Llega de pronto el polaco, llega Wojtyła. Y de pronto, esto está, no es parece una broma, pero es un hecho verídico, merecería ser una película, es un hecho verídico. Los va llamando a Roma y les dice que es una vergüenza lo que han hecho. ¿Pero cómo que es una vergüenza? Una vergüenza. No, esto es una vergüenza. Ustedes han permitido que la cristiana España, la católica España, haya aceptado una constitución atea. Y le dicen, usted si no es atea, una constitución que no es confesional, porque todo lo que ha dicho el Vaticano II, que ya no puede haber constitución confesional, que tiene que haber libertad de creencia, tiene que haber pluralidad de religiones, pero bueno, usted comprenderá que no podíamos. Uno pobre de los que fue allá, que el de Sevilla le dio un patatús, subió salir de allí que ya no volvió a ver en la vida, tuvo una embolia, hace una broma, que el pobre bueno Monreal, Teodoro Tarancón, que era más cazudo y fumaba mucho y tal, y bueno, decía aquella frase que cualquiera que se lo vea, esa gracia que tenía el tipo, decía, ¿qué le parece a usted el Papa? Y dice, ¿Papa? Si no hay Papa. Dice, pero ¿cómo Papa? Dice, si la sede está vacante. Y dice, pero ¿cómo va a estar vacante si está polaco? Y dice, pero si no es Papa. Eso será provisional. Bueno, pues fue mucho más provisional el pobre Tarancón, que mucho antes, y el otro duró mucho más tiempo. Por tanto, ahí hay una perspectiva que choca radicalmente y que es una perspectiva, como diría el otro, que está esperando su oportunidad para reavivar la religión, y es el momento que ellos viven el retorno. ¿Cuándo ellos viven qué es el retorno? Porque esta fue la obsesión que tenía este hombre, ¿no? Bueno, pues él, claro, como sabemos, también esto ahora ya es historia, ¿no? Se ha estudiado, ha habido suficientes documentos para ver lo que ocurre desde el 78 hasta el año 89, que es donde se da la vuelta del 68 al 89. El 68 es el gran momento de una nueva izquierda que critica el Vietnam, una izquierda que de pronto bebe de los movimientos estudiantiles, que a la vez no quiere los tanques en Praga, pero tampoco quiere lo que significa la sociedad capitalista avanzada en el mayo del 68, que a la vez es solidario con los estudiantes mexicanos, en fin, todo ese mundo de los 60, ¿no? Ese mundo que es el que está el tema del cristianismo y el marxismo y todo aquello. En el 89 ellos hacen una inversión y plantean que hay como tres grandes héroes que son los que marcan la época. Esos héroes van a ser Wojtyła, Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Que por tanto eso es el 89 el cambio. En los líderes estos de la derecha, Casado y esto lo decían mucho. Yo soy de los que cree que el 89 es el reverso del 68. Y entonces ahí ya tienen una esperanza. La esperanza que tiene, así como unos hablan del siglo americano, Reagan, Bush, etcétera, hemos triunfado. Otros dicen, bueno, pues vamos a ir a una perspectiva de que el neoliberalismo ha logrado derrotar a los sindicatos. Thatcher. Empieza el debate, porque ahí sí, esa obra que se hace famosa entonces, y que es el preludio después de lo que tú has dicho muy bien, de si las guerras de religión vuelven con un choque, pues la idea de hemos ganado, la democracia liberal capitalista ha ganado el marxismo-leninismo, los dos eran proyectos ilustrados, pero se dan cuenta que hay el problema de que surgirá un nuevo antagonismo. El antagonismo vendrá por formas exacerbadas de religión, por formas exacerbadas de nacionalismo. Es un poco la perspectiva que va a defender Fukuyama en El fin de la historia y Huntington en El choque de civilizaciones. Y esto plantea una perspectiva en la que podía haber quedado como una hipótesis teórica, pero en la que lo que significó el 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres Gemelas, es lo que va a provocar que eso que podía quedar comienza a plantearse como una guerra contra el terrorismo, todo lo que vimos en Irak, que después al final en Libia, y al final todas estas cosas que no. Ahí efectivamente sí empieza a darse un fenómeno pues muy complejo, porque no es, o sea, el debate entre los dos bloques, entre las dos superpotencias, es verdad que vivían de una forma, a su modo, de entender unos la ilustración y el ateísmo, y otros la ilustración y el liberalismo, unos como se había construido Estados Unidos, otros como se había construido la Unión Soviética posrevolucionaria, los bloques, toda esa cultura, pero todo eso al saltar deja como un enorme vacío. ¿Cómo se llena ese vacío? Y ahí
Pues efectivamente hay una perspectiva de gran interés que no debemos olvidar en este tema del retorno, que es la que va a representar Ratzinger frente a Wojtyla. Ratzinger es el que va a decir, bueno, vamos a ver, contra el marxismo teníamos un sentido porque ellos también eran un mesianismo, ellos eran utópicos, ellos apostaban por una sociedad. Ahora la dificultad que tenemos es que la sociedad es anómica, la sociedad está sin valores, la sociedad está en la idea de que cada uno debe defender lo que quiera, las formas de vida, porque no hay ningún valor sustantivo de verdad ni de bien, todo es relativo. Y entonces hace esa fórmula que se hizo famosa, hasta el punto del que se opone a eso es acusado de estar completamente en contra de la modernidad, casi se impone dictatorialmente, casi podríamos hablar de, aunque parezca paradójico, de que el relativismo aparece como una nueva dictadura, la dictadura del relativismo. Esa perspectiva que va a defender él es la de que cabe que retorne la religión siempre y cuando sea muy minoritaria en una cultura neopagana, no sea una cosa que sea mayoritaria, ya pasó la etapa del confesionalismo, debemos ser una minoría que funcione. Eso exigía pues, un tipo de debate intelectual bastante complejo, pero él venía de la cultura alemana, de los debates, la filosofía alemana, la teología alemana, etc. Llegó a uno de los debates más interesantes que casi sería ya decir, callarnos y decir que todo el mundo lo lea, el debate entre Habermas y Ratzinger sobre si hay un eclipse de la religión, cabe la pervivencia de la razón, retorna la religión, ese debate que ellos tuvieron antes de que él fuera papa, ¿no? Uno de los debates importantes en el campo de la filosofía y la encrucijada filosófica. Pero claro, cuando la crisis que ellos viven ponen a este hombre de papa, lo que hasta ese momento era una consideración más o menos académica, en salones más o menos pues, de una cierta solemnidad, como la Sorbona, de pronto va el tipo y vuelve a repetir lo mismo. Dice que claro, que el problema no está en el debate entre el cristianismo, las religiones y la modernidad, porque ahí ya el cristianismo ha evolucionado, ha aceptado los valores de la democracia liberal, ha aceptado las reglas de la mayoría, ha aceptado la democracia. El problema está en esas formas de religión donde no ha habido crítica a los textos sagrados, donde hay un tipo de idolatrización, donde hay un tipo de fanatismo, un tipo de fundamentalismo. Empieza lo de Mahoma. Ahí se organiza el padre. Porque estaba unido a todos los procesos también de lo de las caricaturas, los debates, etc. Y ahí empieza uno de los elementos más complejos, porque por uno está la esperanza de Occidente de creer que esto se va a resolver. Pensemos en la primavera árabe, pensemos que nada menos que a Obama le dieron el premio Nobel de la Paz, que he visto la cosa como está ahora y dice, pero ¿qué premio Nobel dieron? Si aquello salta por los aires por todos lados. Y eso hace que provoque que ahí va creciendo eso de esa manera y que donde efectivamente ese elemento de ese tipo de religión, porque ya no solo Irán, no solo que fue la teocracia islamista, sino este debate terrible entre mezquita y cuartel, que tú cuando no tienes un modelo que sea dictadura militar y permites que voten como Argelia, entonces se van al fundamentalismo islámico, Egipto, etc., y vuelve entonces la dictadura militar, con lo cual el tema queda ahí completamente enquistado. Eso es uno de los temas importantes. Y eso es lo que provoca que, claro, en la circunstancia que nosotros lo vivimos ahora, cuando decimos retorno, efectivamente, está el problema de una dificultad extraordinaria del Islam, porque no es solo un problema de esos países o lo que ocurre en cada uno de esos países, que en algunos lugares salta por los aires, como Siria o por otro lado, en la Libia. Hay otros lugares donde a veces el dramatismo enorme de lo que significa esas minorías que viven en las sociedades europeas, si aceptan o no los valores de la laicidad, los valores de la tolerancia. Es que el otro gran problema es la evolución terrible del Estado de Israel. Es que, claro, de lo que es esa culpa que vive Europa por la memoria y en su memoria y en su cicatriz, de lo que hizo, de si miró para otro lado, de lo que significaba todas esas películas que hemos visto tan interesantes, de cómo en Francia de pronto en la etapa de la resistencia, quiénes estaban, quiénes no estaban, qué hacían, en fin, todo ese proceso. Pero claro, de pronto que pasar de ese mundo del sionismo laico a pasar a este punto de una cultura que defiende el terrorismo de Estado de esa manera, eso es un salto impresionante.
Eso es un salto impresionante. Yo puedo decir de la experiencia que tuve como diputado en la Comisión de Exteriores, en aquel momento, el año anterior, yo llegué en el 96, en el 95 ya había habido el asesinato de Rabin, ¿no? Entonces hay Rabin, pero yo recuerdo cómo en aquel Parlamento todos los grupos, por ejemplo cuando llegó Arafat, ¿cómo era recibido por todos los grupos? Allí no había diferencias entre un grupo y otro, todos estábamos en la idea de que esa era la única solución, que hubiera dos estados. Eso no era una cosa que dijera, allí estaba desde Anguita hasta Almunia, Borrell, hasta todo estaba, hasta el mar. Quiero decir, todo el mundo tenía la idea de que esa era la única solución que había. Nadie pensó que se podía llegar a esta situación de decir que es que, como ha llegado esta señora que ahora le han nombrado para Naciones Unidas, que el pueblo palestino no existe, que tienen todo el derecho a barrerlo todo, a limpiarlo todo, a hacer una limpieza étnica. Me parecía inimaginable, cualquiera nos hubiera dicho, yo no, ¿cómo va a llegar a esa situación? Y eso ha provocado este fenómeno que vemos ahora, que es un fenómeno de una extraordinaria dificultad, porque es que algo que está en nuestra cultura europea, sobre todo en la francesa, sobre todo en la alemana, porque la española, por la especificidad del nacionalcatolicismo, etcétera, es otra cosa, pero está la experiencia de lo que realmente era el antisemitismo y la culpa con el antisemitismo, utilizarlo de tal manera que cualquier crítica al Estado de Israel, tú entonces apareces como antisemita, eso es tremendo. O sea, y no ha ocurrido a cualquiera, le ha ocurrido a la Francia insumisa, le ocurrió a Corbyn con el Partido Laborista en Gran Bretaña. Es un proceso, una dificultad enorme. O sea, que es un proceso, bueno, le ha ocurrido a Borrell, que no le dejan entrar allí diciendo que se despida, que no hace falta que venga a despedirse, que es persona no grata. Le ha ocurrido al secretario de Naciones Unidas. Entonces, claro, dice, bueno, pero ¿cómo ha evolucionado ese tipo de identidad religiosa hasta llegar? ¿Qué es lo que ha retornado ahí? Bueno, pues claro, dices, hombre, si uno piensa la historia de Occidente, todo lo que fue, cómo se fue machacando al pueblo judío, cómo se le consideró pueblo deicida, cómo, por ejemplo, pues no puedes entender la historia de España sin recordar lo que fue aquello, que le impresionaba tanto a Fernando de los Ríos o a Américo Castro, etcétera, como es ese tipo de cultura de poder-estado, de poder que ahorma todas las creencias que no son las que consideras oficial. Pues, hombre, evidentemente dices, hombre, ha habido una sensibilidad, una solidaridad, que además ha dado, precisamente si ha habido algún lugar donde ha dado, es en el campo del pensamiento judío. La semana que viene tengo que presentar un libro de un colega en la UNED que ha preparado pues, los pensadores judíos. Me parece muchísimo. Te aparece Sabina Berlich, te aparece Leo Strauss, te aparece Hannah Arendt, te aparece muchísimo, es muy interesante, es muy diverso, donde de pronto pues, han enriquecido muchísimo el debate. Pero claro, de eso a esta especie de sionismo incondicional, donde aparece que yo sé muy bien lo que es el bien y lo que es el mal, que dice esta señora que acaba ya de elegir, es una situación muy difícil. Y es una situación muy difícil, pensamiento ilustrado, muy difícil también para lo que queda de cristianismo. A mí me parece muy impresionante, digno de estudio a tu compatriota Bergoglio, porque realmente es un caso impresionante, ¿no? Un hombre que llega, que ha vivido lo que es la experiencia de la ruptura de una sociedad en Argentina, que llega y continuamente grita, oiga, que ustedes han perdido el alma en relación a Europa, ¿a dónde van ustedes con todo esto? Que lo primero se va a Lampedusa. Bueno, el símbolo de Bergoglio me parece una cosa que los historiadores del futuro y los sociólogos de la religión tendrán que estudiar. Que de pronto, en pleno lío de todo esto que tenemos, el gran orgullo francés sea que el 7 de diciembre piensan inaugurar otra vez Notre Dame. Y naturalmente, pues Macron piensa hacer una ceremonia, ha invitado a jefes de gobierno, jefes de Estado. Y que precisamente el pontífice católico diga que no va. Igual que a España no ha venido. Y cuando le dicen a dónde quería venir, dice, no, yo quiero ir a Canarias por lo de la inmigración. Vale, tiene como sonado, dice, pero ¿cómo que a Canarias? El otro venía a Santiago, venía a la Sagrada Familia, ¿qué Canarias? Entonces, claro, es la idea de buscar en las periferias, en la exclusión, un tipo de mensaje de solidaridad que hace dificilísimo en esta militarización del pensamiento político que estamos viviendo
de el bien y el mal, nosotros y ellos, y que lo hace también enormemente difícil por la idea de que perviva un sentimiento de solidaridad. Por tanto, ahí sí que es un tema de una enorme dificultad. Entonces, volviendo al inicio para terminar antes del debate, efectivamente hay la idea de que se produce el eclipse. Hay momentos en que se lanza un grito frente a todo eso. Por ejemplo, no he tenido tiempo porque nos hubiera llevado solo una conferencia, ¿no? Pero por ejemplo sería el grito de Unamuno. Unamuno sería un grito de decir, no, el grito de Unamuno de ninguna manera, no puede ser. Yo me rebelo contra la idea de que la muerte tenga la última palabra, de que vayamos a ocasionar nada, todo este sentimiento, esto ha estado siempre en las religiones. Pero si lo llevamos al asunto más de la teoría política, de lo social, de las identidades, pues evidentemente ha jugado papeles distintos. En ocasiones en identidades que permiten mantener una personalidad en situaciones de dictadura, ocurrido en España, en ocasiones como legitimación de un poder dictatorial, también ha ocurrido en España, en ocasiones como preservar elementos de solidaridad en momentos de cultura de resistencia, pero también, hay que decirlo, en una situación donde cuando parecía que estaba más pacificada la casa en Occidente en relación a lo que había sido el peso del catolicismo, el peso del protestantismo, tanto que el país más importante islámico sea una teocracia como Irán, como que el país que encarna el Estado de lo que ha sido, no digo todo el pueblo judío, ni la identidad judía, pero una parte del judaísmo, o sea, el Estado de Israel, tenga este tipo de prácticas, abonan que es un retorno, no digo yo, como decía Andrés, de las guerras de religión, pero no cabe duda que vuelve a asociar la religión a un punto de violencia y de barbarie que ni podemos ignorar, ni podemos desconocer, sino que tenemos que combatir. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al debate. A mí me gustaría simplemente, antes de pasar al debate, dar un dato de la Pew Research Center, que es uno de los centros de investigación en este campo en Estados Unidos. Y en un estudio reciente han publicado que a nivel mundial el 31% de la población mundial se considera cristiano. El 25% de la población mundial se considera musulmán. ¿Y dónde me salta el dato más curioso? Que el 0,2% se considera judía. La palabra está en circulación. Maribel. Muchas gracias, Antonio, por esta bonita y extensa y variada y compleja charla, que ha sido un placer seguirte. Yo quisiera tu opinión, a ver, ¿qué papel tienen las religiones, si es que tienen algún papel, en este rebrote de fascismo que se está viviendo en el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, porque teóricamente se asocia al miedo a la migración, pero ¿hay algún papel de la religión en este rebrote del fascismo actualmente, tú crees? Pues yo creo que no mucho. Yo creo que no mucho. Es decir, otra cosa es que se use el término, ¿no? Y una de las cosas que a mí me impresionó más, por lo menos, primero entremos por la frontera nacional, después vamos a decir algo de Estados Unidos, ¿no? Fue cuando le preguntaron a Bascal, en un momento determinado, y él dijo: a mí lo que diga el ciudadano Bergoglio no me interesa nada. Pensé, caray, pues esto es lo que había sido en España, Blaspillar, Acción Española antes, Ramiro de Maeztu, esto sí que es una novedad. A mí no me da lo que diga lo que le da la gana, yo tengo otro planteamiento distinto. Efectivamente, allí era una identidad de la nación muy superior de la forma como le entiende la nación, muy superior. Por tanto, hay una forma donde efectivamente dices muy bien, es el rechazo a la inmigración, pero donde de pronto puede tener otras fórmulas. Por ejemplo, esta señora de Alianza
Oriols, ¿no? Sí. La de Ripoll, ella lo plantea desde otra perspectiva. Bueno, esto es una invasión, esto incluso ha llegado a decir una cosa enormemente acogido, como cuando pillas una cosa que sabes que es un elemento que puede mover mucho las emociones. Cuando se conmemoraba el atentado del 17 de agosto, llegó a decir, por primera vez se hace un homenaje realmente a las víctimas y no a los perpetradores del atentado, porque hasta ahora solo se han hecho excusas sobre lo que hicieron el atentado. Entonces, como diciendo, aquí hubo realmente unas víctimas, ¿sí? Todo ese elemento que decíamos, pero ¿cómo es esto que en España hay cosas como el 11 de marzo, el 17 de agosto, y se decía, es un país donde no rebrota nada la xenofobia, no rebrota nada, y de pronto pues ocurrió lo de Ripoll, de pronto ocurrió lo de las elecciones catalanas, donde tuvo representación, o sea que ahí hay un elemento, efectivamente eso está ahí, ¿no? Está ahí, por ejemplo, pues ayer el presidente de la Generalitat dice, no, nosotros mantendremos esta identidad de tierras abiertas, de tierra de acogida, pero ese es un debate que no es nada sencillo. ¿Por qué creo que no tiene que ver? Yo creo que no tiene que ver porque tanto Alternativa por Alemania, como el partido de Le Pen, como el partido de Orbán, como el partido de Salvini o de Meloni, ellos sí, efectivamente, le aparecen como un elemento cultural, pero recuerda mucho una cosa que se ha conocido poco en España, que era una figura, que era Ledesma Ramos. Ledesma Ramos era una figura, se dice que él era el auténtico fascista español, no Primo de Rivera. Él era el auténtico. ¿Por qué? Porque él se consideraba ateo de creencia, pero culturalmente católico. Entonces es la idea de que yo tengo, por ejemplo, como tengo culturalmente, ¿quiénes son los otros para darme lecciones? Por ejemplo, el tema del descubrimiento de América. La leyenda negra, ¿quién es el imperio? Oiga, pero vamos a ver, si el asunto no es que usted tenga que elegir entre la barbarie que hizo los británicos y la barbarie que hicieron los españoles, sino si usted considera que ha avanzado suficientemente la razón, la ilustración, el pensamiento, para considerar que no es tolerable que usted colonice un pueblo o que usted le imponga su cultura. Está la idea. Claro, ¿qué es lo que dicen los otros? Precisamente lo que dice el Vaticano con la purificación de la memoria es, claro que puede pervivir, pero tenemos que pedir perdón porque de esa forma nunca pervivirá. Pero esto es como si los estados no lo cogieran. Por ejemplo, cuando salió el libro de aquella señora, a mí me impresionó muchísimo, el libro de Imperiofobia de la señora Elvira Roca Barea. Yo tuve la ocasión de escucharla en un debate en la Fundación Ortega. 10 o 12 personas, en un debate cerrado, ¿no? Entonces ella seguía hablando, ¿no? Entonces ella continuamente repetía que yo no tengo nada que ver con el catolicismo. Yo pensaba, pero bueno, vamos a ver. Pero esta señora lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos que defender, por una cuestión de patriotismo, entre comillas, lo que hicieron nuestros ancestros en América, porque ¿quiénes son nosotros para criticar el Imperio Británico? Pero habrá que plantearse también cuál es el tema. Y entonces ya hubo un momento que le dije, y a mí que me sorprendió, le dije, oiga, pero usted, tiene que ver con la filosofía, le dije, pero usted, que esto lo plantea así, ¿cómo explica que en España, desde Suárez hasta Ortega, no hubiera ningún filósofo importante? Y dijo ella de pronto, ¡anda! ¿Y en otros países? Claro, ya nos quedamos flipados. Dijeron, pues usted, Descartes, Spinoza, Leibniz, Rousseau, Kant, Hegel, ¿qué le vamos a contar? Yo digo, ¿esto qué es? Entonces, claro, hay gente que... Pero fíjate las ediciones que lleva el libro, la importancia que ha tenido. Fíjate cómo líderes políticos importantes que dijeron que le dieran el premio Princesa de Asturias, ¿no? Que dijeron en todos los historiadores, pero paren ustedes, ¿esto es dónde va? Por tanto, ahí hay un fenómeno que no se ha existido muy minoritariamente, que era el fenómeno de lo que llamaban soy ateo, pero a la vez católico. Este fenómeno sí ha tenido fuerza en aquel momento. Por ejemplo, pues en Oviedo, en Asturias, los del grupo de Gustavo Bueno claramente defienden esa posición. Esa es la posición de que la nación se defiende, que quiénes son nuestros padrinos y tenemos que estar orgullosos de lo que hizo Hernán Cortés o de lo que hizo Pizarro. Bueno, pero ¿qué quiere decir orgulloso? Es que ya uno se vuelve aquí loco. ¿Qué quiere decir la palabra orgullo? Cuando usted me dice orgullo, ¿qué quiere usted decir? Entonces, esto es en relación a lo nuestro. Si nos vamos a Estados Unidos, no podemos olvidar que el primero que criticó de una forma brutal a Bergoglio fue Trump.
Trump fue el que dijo, pero ¿quién es usted para decir nada? El papismo, volvió a sacar un poco como Netanyahu con nosotros. ¿Pero ustedes qué van a hablar? Si ustedes hicieron una inquisición, si ustedes nos expulsaron, aquí, usted carga un lastre de culpa que le impide tener derecho a la palabra. Pues oiga, con eso no sé aquí quién puede hablar, porque claro, aquí no hay nadie que tenga una mochila que no tenga ninguna culpa. Si nos vamos a poner en esta circunstancia, entonces, en la cultura, eso sí es importante. Si la cultura que en este momento representa Trump es la cultura WASP, que llamaban ellos, del blanco, anglosajón protestante, o no. Yo creo que no, que hay una parte del neoconservador que era mucho más prudente que esta locura, porque aquí hay unos elementos de irracionalidad que no tienen que ver con la batalla cultural que ellos daban. Pero eso no quita que hay una parte del neoconservadurismo que ha ido a la nueva derecha, que lo haya apoyado, y que se produzca efectivamente en relación al fenómeno de la inmigración. Pero ahí hay otro fenómeno que no tiene que ver con la religión, sino tiene que ver con un fenómeno bien estudiado por los sociólogos, por los psicólogos, por los que habéis trabajado estas cuestiones, que es el problema de el que ya, como ya se considera dentro, ya dice, bueno, que no se cuele ninguno más, ya estoy dentro. Y entonces, claro, hay unos niveles que pueden llegar a ser unos niveles de solidaridad enormemente fuerte. Por tanto, ese debate se va a dar. Se va a dar también vinculado a otro asunto, que habría que afinar mucho, desde la izquierda, cómo hacer ese asunto, que no es nada sencillo. Vamos a ver. Y yo veo que vosotros lo habéis trabajado en el libro Liber Cogitatio, las ponencias que habéis trabajado otros años, que es un tema muy complejo, que es el siguiente. Vamos a ver. La globalización, intercambio económico, intercambio comercial, intercambio financiero, apertura de fronteras, tiene siempre un reverso, que incrementa la identidad, porque la gente se vive en un proceso y dice, ¿esto a dónde nos lleva? Entonces hay una parte que no necesita identidad, porque se pueden vivir cosmopolitas, se pueden vivir analistas simbólicos, se pueden vivir que un día pueden estar por la tarde en Bruselas y al día siguiente desayunando en Nueva York, o sea, viven todos los elementos activos, atractivos, pero hay otra parte que dice, bueno, pero ¿y esto exactamente dónde conduce? Si se pierden los puestos de trabajo, se van por la deslocalización, si de pronto entramos en una circunstancia donde los empleos cada vez son peores, si de pronto tengo que hacer una mezcla entre otra cultura que viene con otros valores, todos esos problemas. Y ahí sí que efectivamente, el que se pueda producir una dualidad en que de pronto las clases medias urbanas, consumistas, más o menos adineradas, y Hollywood, digamos, apoye a Kamala Harris y una parte de la clase obrera apoye a Trump, esto sí que es una de las cosas que hay que estudiar y que hay que ver cómo es, porque no es nada sencillo, pero no tiene que ver tanto porque la política que tú haces como la definición que se hace de lo que tú haces. Porque tú te puedes, si estuviera Biden nos dirían, oiga, pero si lo que nosotros hemos hecho aquí ha sido defender estos puestos de trabajo, o sea, que ha habido unas conquistas enormes. Sí, pero te pasa como en España. Tú puedes ser una ministra de Trabajo que haya eso, que si al final tú la estigmatizas de tal manera que queda como un ser ridículo que únicamente iba a la peluquería, no tienes nada que hacer. Y la batalla cultural la van golpeando. Por tanto, ahí es donde está la dificultad. O sea, yo creo que no creo yo que sea, lo creo muy distinto, pero sí creo que una forma de entender la religión como defensa incondicional de la nación a la que se pertenece, con sus elementos heroicos o sus elementos crueles, sí va a operar y está operando. A ver, yo pienso que hay otros dos factores, además del que acaba de decir Antonio, que son importantes. Y la desilusión que se está creando en la sociedad en general, la sociedad occidental en general. Entonces se refería ahora a los votantes de Kamala Harris. Bueno, el problema es que Kamala Harris, que es la representación del progresismo en Estados Unidos, en realidad es la representante del college education. Es la representante de la cultura universitaria, de los estudios superiores, de la intelectualidad norteamericana,
con muy poca identificación con las necesidades y la verdadera esencia del pueblo norteamericano, sobre todo del pueblo del interior. Claro, en este momento estamos viviendo una situación a nivel mundial muy confusa y psicológicamente, psicosocialmente, la gente busca evadirse de lo que considera que es una opresión. Y la opresión es tanto el college education como los gobiernos que consideran que han sido traidores a la causa original. Después de la caída del muro de noviembre del 89, empieza a decaer la ilusión por la lucha por la socialdemocracia. Y la gente ya no sabe dónde refugiarse. Los populismos ganan terreno, pero otro de los puntos de refugio son las religiones. Y es allí donde sí podemos considerar que hay una tendencia importante a refugiarse. Pero cuidado, en este momento, según el Instituto Elcano, los que se refugian en la religión es una minoría. La mayoría se refugia en sectas, no en las religiones constitutivas o lo normalmente conocido como religiones constitutivas. Y así, como Netanyahu, según los estudios de la Johns Hopkins University, que su rector es judío, representa solo al 1% de la población judía mundial. De ese 0,2 representa al 1% de la población judía mundial, pero está ahí por alguna razón. Está ahí porque hay un apoyo ultraortodoxo, hay un apoyo económico, hay un apoyo geopolítico a nivel internacional que hace que él esté allí. Entonces, ¿qué sucede? La colectividad judía, la segunda colectividad judía más importante del mundo, la colectividad judía de Argentina, está en contra de la situación que está brindando Netanyahu. Pero es que la primera colectividad judía, que es la de Nueva York, también está en contra. Según una referencia de Noam Chomsky, el judío que trabaja no está con Netanyahu. El judío que genera capital es el que apoya a Netanyahu. Con Noam Chomsky hace muy poquito. Esto es lo que yo puedo decirle, el refugio que se está dando en este momento. ¿Alguien más? Bueno, pues... Quería decir una cosa, sí. no de la cuestión judía. Vamos a ver, las imágenes que nos han dado en reportajes de cuando matan a Rabin, algunos de los que jalean, aplauden, son personas relevantes hoy en el gobierno de Netanyahu. O sea, es que es una evolución tremenda, una involución tremenda. Es decir, la idea de que podías llegar a un acuerdo, la época de Carter, que ya lo intenta, la época posterior, la época... Bueno, pues, por ejemplo, pensemos por una cosa que también durante años nos pareció que era imposible que se resolviera, con la violencia a la que había llegado, el tema de Irlanda del Norte, la etapa de Blair, y se resolvió. Nos recomiendo esa película tremenda, que se ve que les meten en un coche al líder aquel completamente protestante, completamente enloquecido, y al líder del Sinn Féin, a los meten en el coche juntos. Está Blair y el primer ministro irlandés viendo lo que están hablando, lo que están diciendo, lo que están no sé qué, hasta ver si se llegan a poner de acuerdo, no se llegan a poner de acuerdo, y él le pide que pida perdón, pida usted perdón por lo que usted hizo y no estoy dispuesto por... Bueno, todas las historias, pero hoy por hoy no se puede asegurar, se pasó. El tema del País Vasco. También durante tiempo esto parecía la democracia de ETA, estaba todo el día. Se pasó. Claro, ¿dónde está el problema? Es que el problema con Ucrania, tú llegas a un acuerdo.
Es terrible. Yo no quisiera ser Zelensky, porque claro, si a mí me dice de pronto Trump, no pienso dar $1 más. O sea que vaya usted acelerando. Y entonces, yo tengo que llegar a un acuerdo, donde al final tengo que aceptar lo que estaba desde el primer día de la guerra, que hay una parte del pueblo que dice, oye, pues chicos, por lo mejor no nos hubiéramos metido en este lío, de tener que abandonar, de que tenemos que, si ya al final no íbamos a tener posibilidad, si no nos iban a apoyar, si estos europeos no tienen capacidad, pues dejémoslo. Pero todavía ahí se negocia de un Estado, que es el Estado de Ucrania, la República de Ucrania, como le queramos llamar, el Estado ruso. Se negocia. Una parte del territorio se negocia. La pregunta es, tú, pensando en el día después, que esto termine, ¿cómo negocias el tema de Israel si tú partes de la idea de que el otro no existe? Claro, es un problema complicadísimo, porque claro, hasta ahora, más que bien, sabíamos que había como dos, la Autoridad Nacional Palestina y a la vez el tema de lo que eran los de Hamas. Bueno, pero la autoridad, que siempre nos han dicho la corrupción, bueno, sí, todo lo que hay. Pero hay un con el que puedes negociar, al que puedes apoyar, el que puede hacer la mediación. Pero claro, aquí, ¿qué idea es la que tiene en la cabeza con la colonización? La idea de que desaparezca ese pueblo. No es ya la idea de que yo, en el origen del sionismo, soy un pueblo sin tierra, que me voy a ir a una tierra sin pueblo, no. Si había pueblo, en esa tierra había. Y llevamos con ese drama desde el principio. Pero es que ahora es cuando ahora ya el sueño final, que no quede nada del pueblo. Hombre, eso, claro, van a jugar al fútbol en España, digo España, Francia e Israel, ya tienen el problema, es que cada vez que haya algo, claro que habrá una parte de población árabe, musulmana, palestina, pro-palestina, que va a intentar aprovechar, sea un campeonato de fútbol, un campeonato de atletismo, una emoción musical, porque es el momento que van a poder hacerse visibles. Y entonces, y a lo mejor te lo hacen en el momento que sea para ti el momento más simbólico, más importante, y entonces tú dirás, bueno, pero esto es tremendo, pero ¿cómo es intolerable? No se puede utilizar la violencia, nosotros defendemos los valores occidentales. Sí, pero durante tiempo se ha llegado a una situación que, claro, es que cuando les criticaban a los pobres judíos que volvieron, pero ¿cómo no podéis dar lecciones a los nuevos? Porque vosotros iréis como ovejas al matadero, etc. Pero claro, los metían allí, los metían en el campo. Pero aquí es un exterminio brutal, donde no quedan ni rastros, solo quedan cenizas. Entonces, pensar que esa memoria no va a existir y que esa memoria no va a provocar no ya un recuerdo, sino una vindicación por parte de los que le están sufriendo, pues es completamente irreal desde el punto de vista histórico. Y por tanto, este es el drama. El drama está en eso. Claro, tú puedes decir, no, yo no tengo drama ninguno porque estoy en el bien y ellos son el mal. Bueno, lo que usted quiera. Usted estará en todo el bien que usted quiera, pero le voy a decir la cantidad de males que lo puede hacer usted con el bien que usted cree que tiene, porque será un bien muy redondo, muy absoluto, pues se lo voy a crear, no va a estar a saber cómo. Entonces, claro, aquí por ejemplo, tú imagínate que tengas esa mentalidad completamente terrible. Y entonces tú dijeras, antes del 7 de octubre había un acuerdo, Israel, Marruecos, Arabia Saudí, los pactos de Abraham, parece que esto ya, nadie hablaba del pueblo palestino. Y de pronto se ha vuelto a hablar, claro, el precio ha sido terrible, porque es un exterminio, una violencia terrible, pero si tú partes de la idea de que solo cuando se haya tenido una más violencia todavía el conjunto de la población musulmana se rebelará, pues imagínate lo que puede ser ese choque, hasta dónde puede llegar. Por tanto, sí que efectivamente hace una idea, porque sobre todo está un punto que es el siguiente. Nos hemos dado una fórmula modesta, casi decir, nos hemos matado. Busquemos una cosa supranacional que sea Europa, pero sobre todo, busquemos una forma de regular el mundo internacional con el derecho. Claro, si tú esa forma de regulación te la saltas continuamente, no haces caso de nada de lo que se dice, pues es que llega un momento que, claro, lo hace muy difícil que la fuerza de la razón pueda tener alguna capacidad frente a la razón de la fuerza. Y esto es el drama verdaderamente grande, que puedes vestir con ropajes de grandes valores, de elementos religiosos, con recuerdos de una memoria terrible, pero que está ahí. Y después, claro, la cifra que da Andrés es tremenda, claro, la cifra que da Andrés es tremenda. No, realmente, claro, si fuéramos un problema solo cuantitativo de porcentaje, claro, bueno, ¿cuántos son los cristianos? ¿Cuántos son los musulmanes? ¿Cuántos son los hindúes? ¿Cuántos son los budistas? ¿Cuántos son los judíos? Claro, ¿no?
Y dentro de eso, o sea, que por una minoría, dentro de una enorme minoría, tú lleves la situación hasta estos niveles, pero está la situación, sí. Tony. Yo un pequeño apunte. Yo tenía muy claro que ganaba Trump porque el primero que votó a Trump fue Dios. Recordemos que cuando tuvo el atentado en la oreja, a él le había salvado Dios para que él salvase a América. Por lo tanto, soy muy pesimista respecto a que vamos a asistir a momentos de utilización de la religión brutales, porque estamos hablando de un elegido, frente a un islamismo en que ya no discutamos su concepto religioso. Y en medio estamos los europeos, que hemos relativizado todo, hemos perdido los valores que aportaba la religión, porque nos ha parecido que, pues, toda una religión siempre te aporta una escala de valores que te gustará más o menos, pero es que hemos caído un poco, o sea, hemos sacado la religión del debate, lo hemos sacado todo y nos hemos quedado en medio y no sabemos dónde está, ¿no? Y por otra parte, el dios dinero de los chinos. O sea que yo veo buenos tiempos para Europa porque, digo, Dios votó a Trump. Sí, pero fíjate qué interesante. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta, fíjate, muy importante, por decir la familia emblemática. Una de las familias emblemáticas son los Kennedy. De pronto uno se ha ido con los antivacunas, se ha ido con él. Claro, la hermana ha dicho, pero esto no tiene nada que ver con lo que era lo que nosotros defendíamos. Claro, porque efectivamente Dios me sabía la idea aquella de que un católico no podía ser presidente norteamericano. Pero claro, todo lo que se vive entonces con Martin Luther King, etcétera, también él tenía un elemento religioso que tiene una fuerza enorme frente a lo que eran los Panteras Negras. Entonces, claro, hay esa otra forma, que también estuvo en los campus, que también estuvo en la lucha contra Vietnam. Volverá a resurgir. Entonces, ¿dónde está el debate? Volverá a tener esa fuerza. ¿Dónde está el problema? No es fácil que eso pueda desaparecer, porque tienen, y ahí sí hay una diferencia con la cultura europea, claro, tienen un modelo donde sí que la pluralidad de religiones y de identidades ha sido como constitutivo, ¿no? Es verdad que había una prioritaria. Los blancos, anglosajones, los protestantes, me dejan tranquilos, somos nosotros. Pero eso funcionaba, ¿no? Por tanto, sí, efectivamente él dijo, Dios es Dios, me ha salvado y Dios me ha llamado a este mensaje. Pero la otra perspectiva estaba. Es verdad que eso hace... Mira, a mí me recuerda mucho una cosa que viví después del 11 de marzo. En marzo del 2004, del atentado. Yo había un seminario, una tertulia organizada en Madrid, los jesuitas en la calle Serrano. Entonces el señor que la llevaba me llamó. Dijo, mire usted, todo era seglar, pero merecía ser de la compañía, vamos, de la forma, era jesuítico toda la manera de hablar. Y usted, es que claro, tenemos un problema. Digo, sí, usted dirá, es que vamos a tener un debate sobre las elecciones. Digo, claro, me parece muy conveniente. Sí, pero claro, como pensábamos que iba a ganar el PP, había votado la ponencia a un señor del PP, el Gorriá, que nunca había sido diputado y tal. Si usted pudiera venir, yo le daría la palabra inmediatamente, le daría, y con el mismo tiempo que el otro, no crea usted que no, pero me haría usted un favor enorme, porque claro, ya ahora ya no le puedo decir al otro que no, pero todo el mundo me va a decir, oye, ¿qué sentido tiene que me caché que perdí? Tenía una curiosidad enorme, fui al debate, y entonces me impresionó muchísimo un señor que había allí, que tiene que ver con este lío de lo de cómo vive, el que se vive desde dentro, el tema de Dios. Un señor que había sido, yo le conocía, de haber coincidido en algún debate, en algún lugar, sobre el tema de la violencia, los monoteísmos, había sido embajador en Jordania. Y entonces este señor, Armengol, entonces este señor dijo, mire usted, le dijo al del PP, me impresionó muchísimo, digo, yo pensé, ¿cuántos americanos puede que hayan vivido esto? Y me dice, yo, después de mi experiencia, le tengo a usted que decir una cosa, le dijo al del PP. A estos señores que me vino a mí, no les puedo votar. Entendí que era por el aborto o por tal, va en contra completamente de mis convicciones. Pero por primera vez no he podido votar, porque a ustedes tampoco. Porque claro, es que la política que se ha seguido, dijo él, de apoyar incondicionalmente a Bush y a Blair, a los que conocíamos la zona, no pareció una barbaridad.
la policía, y con lo de las armas de destrucción masiva y con todo lo que había ocurrido. Por tanto, cuando Bergoglio dijo, ¿usted qué cree que van a hacer? Y él dijo, hombre, es difícil, porque claro, Kamala Harris insiste mucho en el aborto, nosotros estamos en contra, pero el otro defiende una posición sobre la violencia que es radicalmente contraria a la nuestra. No sé cómo harán. Yo creo que esa duda la tienen y la van a seguir manteniendo. La van a seguir teniendo, porque efectivamente ahí genera, no digo yo que no haya una parte que considere que efectivamente la idea que ellos tienen de la vida humana o de la familia es completamente distinta a la que defiende la izquierda liberal o laica o permisiva o hollywoodense o de los campos, como usted quiera. Pero sí que creo que la otra parte también lo tiene. Y lo tiene también con el problema de la inmigración. Por tanto, yo veo que ahí hay una zozobra interna que no está resuelta de ninguna manera. Y que probablemente ellos han visto como ofensivo que este hombre diga, después de la vida privada que le ha llevado, de la vida que tiene, que diga, porque aquí la tensión entre la persona y el personaje sí que es fuerte, ¿no? La del pobre Rejón, esta sí que gorda, la de la persona Trump y el personaje está fortísimo, vamos. Que diga este asunto de decir, yo he sido enviado por Dios, Dios me ha salvado. Yo creo que eso no pueden vivir como un insulto muchos de ellos fuertemente. En cualquier caso, yo creo que sí va a ser utilizada la religión, no solo en este caso concreto, sino a nivel de muchas políticas a nivel mundial. Pero hay una cuestión importante. La religión hoy en día no se hace en las iglesias, no se hace en las mezquitas, no se hace en las sinagogas. La religión en este momento se hace en las escuelas. La religión en este momento se hace en los centros educativos. ¿Habéis calculado cuánta gente va a los centros concertados? ¿Cuántos de nosotros empezamos a estudiar o estudiamos en escuelas religiosas? Y en este momento, ¿cuánta gente va y manda a sus hijos porque se educan mejor a los centros religiosos? ¿Y cuánta gente va a Sorbona, París, o a Lovaina, o a las que tienen fondos religiosos? Religiosos en este caso cristianos, pero hay universidades, la mejor universidad considerada en el ranking de América Latina es una universidad judía de Montevideo. Es decir, ahí es donde se está haciendo religión, no en las mezquitas, no en las sinagogas. Y entonces, evidentemente, surge lo que decía Antonio, lo de soy ateo, pero soy católico. Exacto. Bueno, terminamos aquí, vamos a comer y seguimos charlando y debatiendo en la comida.